abrir nuestras Biblias al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y vamos a comenzar el día de hoy. Y estoy feliz y triste a la misma vez. Hoy acaba el estudio del reino, pero también estoy triste porque ya no vamos a tener el estudio del reino. Entonces estamos teniendo este día que va a ser el último. Hemos aprendido mucho, hemos estado estudiando lo que la Biblia dice acerca del rey Saúl y cómo es que él llegó a ser el primer rey de Israel. Vamos ahora a leer este pasaje. Vamos a leer del versículo 14 hasta el versículo 23 para comenzar el estudio de esta tarde. Nota lo que dice. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros de Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Hoy vamos a hablar de este tema del primer y segundo rey se encuentran. El primer y segundo rey se encuentran. ¿Saben? Dios nos dota con talentos y dones espirituales. Es nuestra tarea como cristianos desarrollarlos para Él. Estaba yo leyendo algunas cosas, ¿verdad?, acerca de cómo ser un experto en ciertas materias o tal vez cómo mejorar, ¿verdad? Y encontré este estudio. ¿Usted ha escuchado tal vez el estudio que dice es la regla de 10,000 horas? ¿No lo ha escuchado? La regla de 10,000 horas fue descubierta por el doctor Anders Ericsson de la Florida State University. Y él estaba investigando cuánto tiempo se toma para que una persona sea un experto, un maestro de cierta tarea. Y cuando él estaba estudiando, concluyó que se necesitan 10,000 horas de práctica o alrededor de 10 años para dominar un talento o cierta área, ser un maestro de esa área. Y uno piensa, ¿verdad?, 10,000 horas para poder ser un maestro. Obviamente esto trajo otras personas pensando en eso, y no, es mucho. ¿Cómo es que uno tiene que esperar hasta usar 10,000 horas para poder ser bueno en algo? Entonces vino otro señor que tenía ese deseo de saber, ¿verdad?, que realmente se necesitaba para poder tener un nuevo talento o unas cosas, ¿verdad? Estas 10,000 horas, esto es para los que tienen deseo de ser expertos o ser competitivos a niveles más altos, niveles internacionales, como los que juegan en la NBA o Major League Soccer. Eso puede ser en ciencias también o en la música, ¿verdad? Personas que quieren ser expertos. Pero otra regla salió porque muchos vieron este estudio y salió que la regla se llama la regla de las primeras 20 horas. Este señor se llama Geoff Kaufman, y Geoff Kaufman descubrió y escribió un libro que se titula Las primeras 20 horas, que para comenzar un nuevo talento o ser mejor que el 95% de las personas, solo se necesitan 20 horas, no 10,000 horas. 40 minutos todos los días por un mes le llegaría a tener 20 horas para poder aprender un nuevo talento o desarrollar un nuevo talento.
Y esto para nosotros nos da como que una manera de esperanza, porque no todos vamos a dominar cada talento que tenemos. No todos vamos a tener 10,000 horas o 10 años para darle a cierto talento y desarrollarlo y ser experto o ser un maestro. Pero creo que aquí todos podemos con las primeras 20 horas de un nuevo talento. Por ejemplo, cuando usted me ve tocar la guitarra, ¿cree usted que yo practico tocar la guitarra todos los días? No, yo no. Pero ¿qué pasó? Cuando yo era niño y comencé a tocar la guitarra, practicaba mucho porque no sabía. Ahora, después de ya unos 30 años de aprender a saber cómo tocar la guitarra, no necesito tocar la guitarra todos los días para tocar la guitarra en un servicio o tocar la guitarra bien. Puedo ver las notas, los acordes y averiguarlo. ¿Por qué? Porque ya no estoy intensamente tratando de aprender un nuevo talento, ya lo tengo. Ahora, ¿qué hago? Nada más lo practico cuando lo necesito. Antes de que yo viniera aquí a la Iglesia Bautista de Lancaster y empezara a tocar la guitarra otra vez, ¿sabe cuántos años no toqué la guitarra? 5 años. ¿Por qué? Porque estaba en la naval, no estaba tocando la guitarra. ¿Y sabe cuánto tiempo me tomó agarrar la guitarra otra vez? Unos 2, 3 minutos y pum, ya me acordé de todo. Los dedos regresaron a donde estaba, la mano derecha sabía exactamente qué hacer, porque tenía ya un talento marcado en mi mente, en mi corazón, en mis músculos, y ya tenía muchas horas trabajando. Pero solo se necesitan 20 horas para comenzar un nuevo talento. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Dios a usted le ha dado un talento, le ha dado ciertos dones. A cada persona Dios le ha dado algo que ellos pueden hacer, y la pregunta que quiero darle hoy es: ¿qué ha hecho usted con ese talento? ¿O cuánto tiempo le ha dedicado al talento que Dios le ha dado? Porque todos se nos ha dado algo para servir al Señor. Cuando llegamos a la historia aquí en el versículo 14, hemos pasado por muchas cosas. Hemos pasado por lo que Saúl hizo para ser rey, y él no hizo nada, él solo fue escogido por Dios, él solo obedeció. Vimos cómo es que en su primera guerra él pudo ganar porque confió en Dios, y Dios vino sobre él y fue y peleó contra los filisteos. Después empezamos a ver una de las fallas de Saúl y cómo es que empezó a pensarse de sí mismo más que debería pensarse, y empezó a fallar y empezó a enojarse y empezó a ser diferente, y Dios empezó a quitarle cosas, ¿verdad? Primero le quitó la perpetuidad de su reino, y después le quitó a él el reino mismo por lo que él había hecho, por su desobediencia. Aprendimos cómo es que Samuel al principio no quería un rey, pero al conocer a Saúl y empezar a conocerle bien, se apegó mucho a él y amaba a Saúl, y le dolió cuando Dios le quitó el reino a él. Y cuando regresamos, o cuando vimos la semana pasada, entramos con un nuevo personaje que nosotros no conocíamos, que nunca habíamos leído, y comienza con el nombre de David. David se presenta a nosotros en el capítulo 16. Y aquí comienza el plan de Dios. El plan de Dios es que David va a tomar el reino de Saúl, y él tiene que de alguna u otra forma ser rey. ¿Cómo se lo va a quitar a Saúl? Hasta ahorita lo único que sabemos de David es que Dios lo escogió y lo ungió. Él, siendo pastor de ovejas, quería decir que él era el más insignificante de su familia, que no lo tenían tanto en cuenta. ¿Se acuerda que hizo Isaí? Trajo a sus 7 hermanos, los puso ahí, y luego Samuel dice: Dios no escogió a ninguno de estos. ¿No tienes otro hijo? Oh, sí, tenemos el más chiquito que está allá como pastor de ovejas. ¿Qué le dice Samuel? Tráelo. Y cuando lo trae, ahora Dios escoge a él. Y como paréntesis, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender? Que no importa qué tan insignificante alguien piensa que somos, para Dios todos tenemos un propósito divino. Tal vez nosotros no nos vemos altos o grandes, o que nuestro talento o nuestra personalidad o lo que podemos hacer sea algo que es digno para que alguien lo vea, pero saben que Dios nos conoce y Dios tiene un propósito para nosotros. No somos insignificantes. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, para morir por nuestros pecados. Ahora, Saúl era una persona muy corajuda. Aprendimos la semana pasada. ¿Por qué? ¿Cómo es que Samuel le respondió a Dios cuando Dios le dijo: ve y unge a David? ¿Qué dijo Samuel? Y si se da cuenta, Saúl me va a matar.
Entonces Samuel ya sabía de las características o del carácter de Saúl. Saúl ya sabe que Dios le ha desechado y que el reino será quitado de él. Imagínense si usted es el rey Saúl en esos momentos y Dios ya le dijo: ya no vas a tener reino después de ti, y a ti mismo te voy a quitar el reino. Me imagino que él está tal vez pensando más, y esto le está causando pensamientos raros, hasta acciones raras. Imagínense Saúl sabiendo que ya no va a tener esto. Tal vez piensa: ¿cuándo se llevará a cabo todo lo que Samuel me dijo, que Dios le profetizó? ¿Quién será el que me reemplazará? ¿O cómo sucederá el cambio? ¿Me matarán? ¿Nada más nos transferiremos el poder? ¿Cómo es que sucederá todo lo que va a pasar? De la manera más inesperada, ahora Dios trae a David y Saúl se juntan. Y este encuentro es como solo Dios lo pudo haber orquestado, ¿verdad? ¿Cómo es que Saúl va a pedir que traigan a David, que va a ser su reemplazo, si él ni siquiera sabía que David era el ungido de Dios para que tomara el reino? ¿Verdad? Es como que si alguien escribió una telenovela y ahí la pusieron juntos, ¿verdad? El que te va a reemplazar va a ser tu amigo. Ay, no puede ser. Y ahí está Dios orquestando todo. Ya ungido a David, y llegan y se encuentran en el palacio. Y yo me hago las preguntas, siempre estoy preguntando, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las circunstancias de su encuentro? ¿O cómo llegaron a conocerse? ¿Cómo es que esta situación llegó y les afectó en esos momentos? Yo creo que aquí que Saúl tuvo tres grandes necesidades que permitieron el encuentro del primer y segundo rey. En Saúl mismo había una necesidad grande, y por eso es que David pudo venir al palacio y así conocer al rey, y se encontraron. Y quiero que note la primera gran necesidad de Saúl. Era la necesidad de la buena música. Era la necesidad de la buena música. El versículo 14 nos dice esto: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Esta necesidad de la buena música nos trae este gran principio, que la música tiene más poder de lo que nosotros imaginamos. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento no actúa igual que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu de Dios sobre personas y también se retiraba o se iba, dependiendo de lo que Dios quería hacer con esa persona, o lo que esa persona tenía que hacer. El Espíritu de Dios venía sobre él y hacía esa tarea. El Espíritu de Dios no era constante como nosotros lo tenemos ahora después de la muerte de Cristo. Antes, en el Antiguo Testamento, cada persona, el Espíritu de Dios iba solo para cumplir con ciertas tareas. Lo vemos aquí, ¿verdad? En la vida de Saúl, el capítulo 15, ¿verdad? En el capítulo 16, perdón, el Espíritu de Dios se va de Saúl. En unos capítulos anteriores, el Espíritu de Dios va con Saúl, llega a Saúl. Y también tenemos otros ejemplos. El ejemplo de Sansón. En Jueces capítulo 14, versículo 19, vemos una vez esto que dice: y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Sansón, no siendo un hombre piadoso, un hombre bueno delante de los ojos de Dios, de todas maneras el espíritu de Dios va sobre él, y ahora él puede cumplir con algo que Dios le había pedido. Pero también vemos cómo es que el Espíritu de Dios sale de Sansón en Jueces 16, 20, y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces, en unas ocasiones Saúl tenía el Espíritu de Dios, en otras ocasiones no lo tenía.
¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios operaba diferentemente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia ahora que un espíritu malo venía sobre Saúl, o que vino sobre Saúl. Y quiero aclarar esto: este no era un espíritu de Dios, sino de parte de Dios. Y lo dice 3 veces en el pasaje. También quiero que note esto en el versículo 14 otra vez. Dice primero, el Espíritu de Jehová. Es lo primero que dice. El primer espíritu tiene una E mayúscula. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al Espíritu de Dios, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Nota el segundo espíritu: y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El espíritu segundo es E minúscula. ¿Por qué? Porque no provenía de Dios. ¿Okay? ¿Cómo lo podemos explicar? El mejor ejemplo que tenemos es el de Job. Cuando Job sufrió todo lo que sufrió, ¿quién fue el culpable o quién le hizo sufrir todo eso? Satanás, ¿verdad? Dios le dio permiso a Satanás que fuera y le quitara todo a Job y que le diera a una mala salud. Pero quiero que noten la respuesta de Job y cómo es que él responde. En Job 1:21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, ¿quién quitó? Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, note esta frase, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El espíritu o la cosa, el que hizo todo lo malo en la vida de Job fue permitido por Dios, pero no fue Dios, fue Satanás. Y Job dijo: Jehová quitó, y no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces él sabía, viene esto de Dios, a pesar de que Dios no hizo lo que le pasó a Job. Eso es como podemos explicar este espíritu de parte de Dios, que Saúl está sufriendo no solo porque Dios ya no está con él, sino porque hay otro espíritu sobre él. Unos eruditos, eso es lo que se le dice a los que estudian las escrituras, a los que son estudiosos de las escrituras, ellos piensan que por esto él comenzó a tener tendencias bipolares o tener suma gran depresión, que tenía cierto espíritu que le atormentaba y empezaba a actuar raramente, o empezaba a ser estaba muy deprimido. Sea lo que sea, Saúl estaba sufriendo, y la solución fue que trajeran a alguien que pudiera tocar buena música. Todos sabían que tenía un mal espíritu y que venía de parte de Dios. Pero ¿cuál fue la solución? Necesitamos a alguien que te toque buena música. ¿Por qué? Porque la música tiene poder. La música tiene poder. ¿Saben qué hacía David cuando estaba deprimido o desanimado? Escribía cantos. ¿Por qué? Porque la música tiene poder. Quiero que agarre su Biblia y vaya a Salmo 59, por favor. Salmo 59. Todos el Salmo 59. Y vamos a leer lo que sucedía con David. Quiero que note al principio y luego al final cómo comienza y cómo acaba este salmo. Salmo 59. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí, están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros, y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Jehová, tú reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones a causa del poder del enemigo. Esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Anden los errantes para hallar que comer, y si no se sacien, pasen la noche quejándose.
pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía. A ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Comenzó ¿qué? Deprimido, batallando, todos en contra de él, clamando hacia Dios, y al final ¿qué vemos en el Salmo? Alguien con esperanza, alguien con alegría, alguien diciendo: Dios es mi amparo y mi fortaleza, puedo confiar en Él, voy a seguir adelante, Él va a escuchar mi oración. ¿Por qué? Porque David estaba tomando sus momentos más difíciles y más bajos en su vida, y regresaba a la música. ¿Para qué? Para que su corazón se alentara y pudiera continuar. ¿Y por qué es que vemos que Saúl le piden a alguien que venga y toque música? Porque la música tiene poder para cambiar nuestras emociones, tiene poder para ayudarnos espiritualmente, y a la misma vez tiene el poder de desanimarnos y desalentarnos y echarnos para abajo. Tenemos que mantener nuestros hogares con música alentadora y piadosa. La música es poderosa y nos puede ayudar. Hermano, no deje que sus hijos tengan audífonos en sus oídos. ¿Cómo me cae mal ver a niños y jóvenes con audífonos? Y la tentación están ahí de escuchar cosas que uno no escucha. Y la tentación para los muchachos está ahí, escuchar cosas que nadie va a escuchar. Cuando nadie escucha lo que yo estoy escuchando, puedo escuchar cosas malas. Y entre más malo escucho, más malo quiero escuchar. Por eso no debemos de traer o dejar esas cosas en los oídos de nuestros hijos. En su carro debe de estar escuchando música que le honre a Dios. Si usted odia su trabajo, no esté escuchando mala música antes de llegar. Tiene que tener un buen espíritu, va a representar a Dios, a Cristo, y tiene que poner una música buena que le aliente para que llegue animado y listo para enfrentar el día. Deje toda esa música del mundo atrás. ¿Por qué cree que no puede superar la depresión a veces? Ahí está, ¿verdad? Paquita, la del barrio. Rata de dos patas, como decía mi abuela, ¿verdad? Y ahí está escuchando música deprimida, ¿verdad? Y todas las rancheras que son bien deprimentes. Me dejaste por aquel y no sé qué, y ahí está todos bien contentos, ¿verdad? Escuchando toda esa música. ¿Y qué sucede? Nuestra música no es música que nos alienta y nos alegra y nos lleva hacia el Señor. Es música deprimente y nos lleva a vicios y cosas que no deberíamos de ser. Y algo de mi música, como la música de los hispanos, obviamente. Tiene que dejar toda esa música atrás y escuchar música que le va a alentar. Porque cree que a veces no podemos sentir el gozo del Señor, porque no estamos teniendo música que nos va a animar y música que nos va a alegrar. Si siempre estamos con música bien triste, ¿cómo nos vamos a sentir? Tristes. Cómprese un himnario, saque la lista de cantos de la iglesia en YouTube, haga algo para que siempre tenga música que le ayude en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque la música es poderosa y a veces no entendemos qué tan poderosa es. Los de Hollywood conocen eso. ¿Por qué cree que cada película que sacan tiene música? Porque están tratando de controlar nuestras emociones, y música controla emociones. Entonces, como cristianos, ¿qué quiero hacer? Quiero controlar la música que entra a mis oídos para que mi vida sea una vida que refleje los principios de Dios. Y si estoy deprimido un día, escucho buena música para alegrar mi corazón. Si algo me está afectando ese día, voy a cambiar lo que estoy escuchando para que poco a poco Dios obre a través de buena música en mi vida, porque la música tiene poder. Regrese a 1 Samuel 16, por favor. La primera necesidad de Saúl era la necesidad de la buena música. Ese espíritu malo, cada vez que David tocaba el arpa, dice el versículo 23, Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Por qué? Por la buena música. Pero la segunda necesidad del rey Saúl que permitió que se encontraran era la necesidad de un buen talento. La necesidad de un buen talento. Nota el versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar
y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Antes de continuar, otro paréntesis que me encanta y que tal vez podíamos hablar mucho más de esto, pero en el versículo 20 Isaí tomó regalos, obsequios, y los envía a Saúl por medio de David. Pregunta: ¿quién era más rico, Isaí o el rey Saúl? ¿Quién tenía necesidad de más cosas, Isaí o el rey Saúl? Pues Isaí. Y uno se pregunta, ¿por qué es que Isaí manda obsequios para el rey con su hijo David? Porque es un principio que todos necesitamos reconocer, que el principio de yo quiero darle honra a los que les debo de dar honra. Si alguien iba sin un obsequio al rey, es como decirle: te odio, rey. No es que el rey necesitaba algo, pero hay que demostrarle que lo apreciamos, que esa posición es honrosa y por eso lleva obsequios. Y como cristianos, nuestra autoridad espiritual, siendo nuestros pastores, debemos de estar siempre pensando: ¿cómo puedo honrarlos? Y muchas veces pensamos, ¿verdad? Es que no necesitan, es que tienen más que yo, es que los veo con ese carro, es que los veo con eso. Y la verdad es que no damos para que ellos se enriquezcan, damos para que darles honra, ¿verdad? Eso nos enseña aquí David. Eso es un paréntesis. Ahí me acabé. Vamos, sigamos. ¿Pero qué? Necesitaba un buen talento. Sabía que David tenía muchas buenas cualidades de él mismo. Pero su talento fue lo que le dio entrada con el rey. ¿A quién estaban buscando? A alguien que podía tocar un instrumento, el arpa, para que pudiera el rey sentirse más alivio. Pero notó las cualidades de este David en el versículo 18, que sabe tocar, valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. ¿Cuántas buenas cualidades tenía David? Muchas. ¿Cuál necesitaba el rey? Una: que toque el arpa, que toque la música, que me pueda ayudar en mí. La manera que David tocaba el arpa le dio a conocer hasta el palacio del rey. ¿Notó que dijo el criado? Dice, uno de los criados respondió: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Este criado reconoció lo que necesitaba el rey y dijo: yo me acuerdo de haber visto a uno de los hijos de Isaí, y qué bonito tocaba. Y también no nada más tocaba bonito, pero tenía buenas cualidades, era buena persona, valiente, vigoroso y todo eso. Y dice: este es el que necesitamos. Pero el talento es lo que le dio entrada a David al palacio, no las otras cualidades. Dice Proverbios 18:16 que la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros tenemos, o nuestro talento, qué tan bueno desarrollamos nuestro talento, es lo que va a engrandecer nuestro camino para estar delante de los grandes, de personas que son importantes, de personas que nosotros podemos decir: wow, qué persona tan más dedicada, o qué tan importante sea esa persona. Las dádivas que Dios nos ha dado, los obsequios, los talentos que tenemos, nos dan a dar entrada para ver personas grandes. Para mí es algo muy interesante cómo es que David pasó suficiente tiempo, aún de joven, practicando este talento, desarrollando este talento, para que aún de 17, 16 años ser escogido entre todos los de Israel para tocar para el rey. Esto nos habla mucho del carácter o de la personalidad de David, que era un hombre que practicaba, un hombre que quería hacer las cosas bien y que su talento era algo que se dedicaba a él. Una de las cosas que siempre me acuerdo y siempre me relaciono mucho aquí es por eso mismo, porque cuando me pidieron servir en el ministerio hispano,
Yo era un estudiante de West Coast del primer año. Acababa de salir de la naval y tenía aquí nada más un año. Y para mí se hizo muy curioso que me habían pedido a mí venir y ser el director de coro o ayudar en la música. Yo entré al coro del Ministerio Hispano como un estudiante y empecé a cantar. Y desde high school yo cantaba y ahí aprendí mucho de la música. Una de las cosas que me encantó de mi escuela, de mi high school, es que tenían un bonito coro, había cientos de voces y el programa de música era un buen programa. Nuestro high school tenía muchos conciertos y teníamos unos 6 conciertos al año. Competíamos en todo, alrededor de toda Florida. Íbamos, hasta nos contrataba a Disney World para ir y cantar en la Navidad, los cantos navideños en uno de los coros que tenían ellos. Íbamos cada año, teníamos diferentes competencias nacionales. Fui a una competencia en Chicago y luego fui a una competencia en Tennessee y estábamos compitiendo con el coro y haciendo todo esto. Y esto, ahí es donde yo realmente aprendí la música, cómo cantar, cómo leer las notas, qué significaba cada cosa. Todo eso yo lo aprendí en high school y era un talento que yo no necesariamente tenía buen oído, pero nunca había aprendido realmente cómo cantar o cómo tener un coro, pero lo aprendí y fueron 4 años donde estaba yo ahí. Ahora entré a la naval y dejé de cantar mucho por obvias razones, pero a cada iglesia donde yo iba, alguien me encontraba y me decía, cantas muy bien, deberías entrar al coro. Y yo les decía, adentro de mí yo decía, no, es que no son igual de buenos como el coro que yo tenía. Y no quería, pero yo sabía que obviamente yo tenía este talento y que debía de usarlo para el Señor y siempre entraba al coro. Y luego al llegar aquí me hicieron la misma pregunta, ¿sabes cantar? Sí. ¿Por qué no entras al coro hispano? Está bien, voy a entrar, y empecé a cantar aquí y sobresalí un poco porque sabía cómo cantar en tono, ¿verdad? Los que solían estar allá en ese tiempo, ¿verdad? En el coro me dicen las historias. Yo no sé, pero me dicen las historias de los antiguos directores y pues no eran muy buenos, ¿verdad? Es lo que me dicen, yo no sé, yo nunca los tuve. Pero llegué y supe cantar en tono y luego me dijeron, hey, tú cantas en tono muy bien y llegas a tiempo al ensayo. ¿Quieres dirigir el coro? Y estos cuántos años de experiencia yo tenía dirigiendo un coro, ¿listos? Antes de que me pidieron. 0, no tenía ninguna experiencia. Pero yo dije, pues ¿qué tan difícil puede ser, verdad? Hay que intentarlo. ¿Cómo voy a saber si nunca lo intento? Y obviamente por la experiencia que tuve en high school, yo pensé, pues claro que sí, voy a poder hacerlo porque me acuerdo cómo lo hacíamos. Un talento que a veces yo pensaba que no era necesitado o que muchos lo tenían aquí en los Estados Unidos, me llegó a ser notado y luego llegué a tener la posición que tengo ahorita. No porque yo era un buen cristiano, sino porque cantaba bien. Y muchas veces nosotros vemos nuestros talentos o las cosas que somos buenos y las disminuimos cuando realmente Dios quiere decir, esta es tu entrada, esto es como vas a poder que alguien te vea, ¿verdad? ¿Qué talento tiene usted? ¿Se ha preguntado? Y no es un talento, digamos, nada más de música o de cantar, puede ser algo que usted hace, carpintería, puede ser buen pintor, puede ser algo de mecánica en su trabajo, lo que sea, algo que es especial y que usted es el único que lo puede hacer. Esas cosas que tal vez a veces parecen para nosotros insignificantes, si las desarrollamos y hacemos un buen trabajo con lo que tenemos y somos el mejor de lo que podemos ser, ¿sabe qué va a suceder? El camino se va a ensanchar y vamos a llegar a estar con grandes personas. ¿Por qué? Porque esas cositas que tenemos, esas cosas que podemos hacer que nadie más hace, son nuestra entrada al próximo. Pienso, ya acabo de ver al hermano Chris y ¿saben qué? El hermano Chris aquí está y está enseñando en West Coast Baptist College y está enseñando medios de comunicación, ¿verdad? Artes creativas. ¿Y sabe qué? Ese talento no muchos lo tienen. Y el hermano Chris ni 30 años tiene, pero él puede decir, yo soy maestro del college por el talento que desarrolló.
le dio entrada a algo especial. Me acuerdo del hermano Andy Campoverde, él trabaja aquí en la iglesia con nosotros, y me acuerdo cómo es que él solo estaba estudiando para hacer IT. Y el pastor Chapel y yo estábamos juntos, y pasó el hermano Andy en una junta que teníamos. Le dije, hermano Andy, ven, este es el pastor Chapel, este es Andy. Y el pastor Chapel hizo la pregunta: ¿qué haces? ¿Qué estudias? ¿Qué estás haciendo? Oh, estoy estudiando IT. Ni siquiera tenía un título. Y el pastor le dice: estamos buscando a alguien que nos pueda ayudar con IT, te vamos a llamar. Y la entrada a trabajar a la iglesia, al servir al Señor con un talento de IT, sucedió ¿por qué? Por tener ese talento. Tenemos todos talentos, tenemos todo algo importante que podemos desarrollar. No podemos despreciar estos talentos, no podemos despreciar las cosas que nos hacen especiales, porque esa va a ser nuestra entrada a lo que Dios tiene para nosotros. Nunca sabemos lo que Dios hará con nosotros en el futuro, y por eso me encanta ver a niños y jóvenes tocando sus instrumentos, entrando en clases de música o en otras cosas. ¿Por qué? Porque Dios puede usar lo que aprendemos como niños y jóvenes para servirle toda nuestra vida. Tengo casi 15 años dirigiendo música aquí. ¿Por qué? Por 4 años de desarrollar un talento en high school, y cada uno de nosotros tenemos algo que podemos usar para el Señor, que va a ser beneficioso ahora y en el futuro. Debemos animar a nuestros hijos a siempre estar mejorando con cualquier cosa que les interese, porque un día Dios puede usar eso en el ministerio. Y usted, hermano, que tal vez ya tiene años, no deje de aprender, no deje de mejorar, no deje de ser el mejor en su área de trabajo. ¿Por qué? Porque Dios puede usar esa cosita tan pequeña, tan especial, para darle entrada a alguien muy, muy importante. Pero sabe que la última necesidad de Saúl no nada más fue la necesidad de un buen talento, pero fue la necesidad de una buena persona, El versículo 21 nos dice esto: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Sabemos de la descripción de quién era David, que David era un buen hombre, pero Saúl no lo sabía hasta que David entró al palacio y comenzó a tocar para el rey Saúl. Saúl le amó mucho a David, y mire, dice la frase, dice: y le hizo su paje de armas. ¿Sabe por qué eso es importante? Porque el paje de armas era una persona muy, muy confiada para Saúl. Él tenía todas las armas del rey, y si el paje se enojaba con el rey o con el jefe que tenía, el amo, él podía matar al amo inmediatamente. Tenía todas las armas. Esta posición era una posición cercana, siempre estaba al lado de él. Y lo que Saúl vio de David fue que no nada más fue un buen talento, pero fue una buena persona, y le empezó a amar. Él conoció su corazón y dijo: David, quédate aquí al lado mío, te voy a hacer mi paje de armas para que nunca te vayas. Y le dijo a Isaí: por favor, deja que se quede para que esté aquí conmigo. Y esa es la persona que él necesitaba una persona no solo buena, pero una persona piadosa. Y esta frase es importante para todos nosotros: su talento le dio la entrada, pero sus cualidades piadosas le mantuvieron en el palacio. Saúl pudo haber agarrado cualquier otro paje de armas, pudo haber agarrado cualquier otra persona que sabía tocar el arpa, pero fue en las características cristianas o las características piadosas de David que lo mantuvo en el palacio. Saúl no quería a otra persona, una persona mejor que tocara el arpa, quería solo a David. Y para ustedes, hermanos, ¿verdad? Que no les gusta cantar el domingo fuerte porque no es muy masculino, imagínense a David tocando un arpa, matando a gigantes, matando a osos. El cantar no es malo, el cantar es bien varonil, ¿ok? Quiero verlos a todos el domingo, hermanos varones, cantando fuerte, gritando, aunque suene feo. ¿Por qué? Porque le estamos cantando a Dios, y el cantar a Dios es algo bien piadoso. Lo vemos aquí en David. Usted puede cantar bien al Señor. ¿Y qué hace David? El talento de David sí le dio la entrada, pero sus cualidades piadosas lo mantuvieron en el palacio. ¿Qué nos ayuda a entender? Que tal vez podemos entrar a cierto lugar o a cierta posición,
Pero no es hasta que ven nuestras cualidades como cristianos que van a decir, a este no lo dejamos ir. Una de las cosas que me encantó del hermano Andy es que él ni siquiera tenía su título todavía. Y el pastor le dijo, tienes un talento que necesitamos, vamos a contratar. Y lo contratamos. ¿Y sabe qué? ¿Por qué es que nos quedamos con el hermano Andy ya casi 10 años trabajando aquí en la iglesia? Porque el hermano Andy tiene características piadosas. Uno no puede trabajar en una iglesia, en un ministerio, cuando no es un buen cristiano. Y la razón que él sigue trabajando, y lo amamos aquí el hermano Andy, él es una de las personas que todos les encanta llamar. No sé si usted trabaja donde hay personas del IT, ¿verdad? Pero teníamos algunos antes que trabajaban en la iglesia del IT y me fastidiaba llamarles. Porque cada vez que les llamaba me decían cosas como que no has apagado tu computadora, ay no, qué bruto, ay no. Y no tenían un buen espíritu, no querían ayudar y decían, bueno, pon una petición ahí y luego llego cuando llego. Y ahí está la computadora toda apagada y no puedo hacer nada y ¿cómo puedo trabajar? Y el hermano Andy rápido, ok, ya voy, no se preocupen, pum, y llega el hermano, arregla todo así y ¿qué? Muchos tienen el talento de saber qué hacer con computadoras, pero la característica cristiana, todos nosotros la debemos de tener. Nosotros deberíamos enfocarnos, sí, en nuestros talentos que tenemos para el Señor, pero más en las características cristianas que debemos de tener. Cualquier jefe debería estar bien contento de tenernos trabajando con ellos en su empresa, porque saben que somos unos buenos cristianos. No porque tenemos un talento, sino porque podemos seguir lo que la Biblia dice. Saúl, como yo dije, Saúl pudo haber dicho, David toca bien, pero tráiganme a otro, no me cae bien. Vio más allá del talento, vio las características cristianas que David tenía y le dijo, quédate aquí conmigo. Y eso que como cristianos deberíamos estar nosotros anhelando hacer, desarrollar nuestros talentos, sí, claro que sí, desarrollar los talentos de mis hijos, claro que sí, pero tenemos que ser personas cristianas. Tenemos que ser trabajadores que representan a Cristo bien, tenemos que ser personas que cuando nos ven dicen, oh, qué buen talento, qué bueno que tenemos el talento, pero qué bueno que tenemos a esa persona trabajando con nosotros, que no se diga de nosotros que no se sabe si somos cristianos o no, o que somos cristianos de boca solamente, pero que seamos cristianos de hecho. Y esta es las necesidades de Saúl que permitieron que el primer rey y el segundo rey se encontraran. Y mire cómo comenzó la historia. Saúl amó a David. David desde el principio fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahora Saúl lo reconoce y dice, sé mi paje de armas. Y de aquí en adelante la historia cambia. Pero por al menos ahorita, en este momento, al comienzo, es una buena relación. Están unánimes, se aman y están listos para continuar.